Listo, ya le di permiso a los dos. ¿Se ve bien ahí? Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, pongo a grabar y ya pueden comenzar. Bueno, El sonido de cada vez que entra alguno. Recording in progress. Listo, chicos, todos ustedes. bien, arranco nomás. Vamos. Nosotros somos el grupo 9, vamos a estar dando los puntos 11.1 y 11.2, que son planificar la gestión de riesgos e identificar los riesgos. Y bueno, yo voy a arrancar con lo que es planificar la gestión de los riesgos. El director del proyecto, patrocinador, equipo, cliente y así como otros interesados y expertos, pueden estar involucrados en lo que es el proceso de planificar la gestión de los riesgos para definir cómo será estructurada la gestión de los riesgos y cómo se llevará a cabo en el proyecto. Debido a que la gestión de los riesgos resulta tan importante para el éxito de un proyecto, es necesario planificar antes de actuar. Parte de la planificación incluye determinar a alto nivel la cantidad y las áreas de riesgo potencial en el proyecto, ya que los esfuerzos de gestión de los riesgos deben estar adecuados a lo que son las dimensiones y la complejidad del proyecto, así como lo que es el nivel de experiencia y las habilidades del equipo. El proceso de planificar la gestión de los riesgos indica la cantidad de tiempo que se le debe dedicar a la gestión de los riesgos de acuerdo con las necesidades del proyecto, así como también nos va a responder preguntas sobre quiénes estarán involucrados y sobre la forma en que el equipo llevará a cabo la gestión de esos riesgos. Tanto los procedimientos y las plantillas de la compañía relacionados con los riesgos, como son las matrices estándar de probabilidad e impacto, se identifican como parte de este proceso y luego se adaptan a las necesidades del proyecto. Para lo que es la planificación de la gestión de riesgos, vamos a tener como entrada el plan para la dirección del proyecto, el plan de gestión de las comunicaciones, el acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados. Y como salida de planificar, lo que vamos a tener es el plan de gestión de los riesgos. Dentro del plan de gestión de los riesgos vamos a tener distintas secciones. En primer lugar, lo que vamos a tener va a ser la metodología, que lo que dice esta sección es definir de qué manera se va a llevar a cabo la gestión de los riesgos dentro del proyecto. Hay que remarcar para la metodología que es importante adaptar los métodos a las necesidades del proyecto en sí. Otra sección vamos a tener los roles y responsabilidades, que acá lo que nos va a decir es quiénes estarán involucrados y qué hará cada uno. Por otro lado tenemos también el presupuesto, que lo que hace es incluir el costo del proceso de gestión de los riesgos. También tenemos el calendario, que lo que va a hacer es explicar cuándo realizar la gestión de los riesgos para el proyecto. Lo que es la gestión de los riesgos se debe comenzar tan pronto como se cuente con las entradas que se necesitan. Y esto es debido a que los nuevos riesgos pueden irse identificando conforme el proyecto va avanzando. Y por lo tanto, el grado de riesgo también puede cambiar en el transcurso del proyecto. Así que todo esto deriva en que lo que es la gestión de los riesgos debe repetirse a lo largo de la vida del proyecto. ¿Fede? Bueno, continúo yo con las siguientes salidas las siguientes secciones que corresponden a la salida de la planificación de los riesgos, que serían categorías de riesgo, definición de probabilidad de impacto, tolerancia de los interesados, presentación de informes y seguimiento. Vamos a arrancar con lo que es la categoría de riesgo. Básicamente consiste en agrupar los riesgos por categoría formando una estructura de desglose de riesgos. O sea, similar a lo que es una
una EDT, pero en lugar de listar y agrupar tareas de proyecto, se listan y agrupan los riesgos del proyecto. Cada una de estas categorías son fuentes comunes de riesgos que generalmente devienen de la experiencia del equipo de trabajo. Este agrupamiento por categoría se lo conoce habitualmente como RIBS o RBS, que bueno, que viene de Risk Breakdown Structure, o sea, estructura de desglose de riesgos. Es ideal contar con estas listas de categorías para, al momento de hacer el análisis de riesgo, no dejar riesgos sin analizar. Bueno, dentro de las categorías de riesgos hay categorías que son bastante habituales, como por ejemplo externos, internos o de gestión, técnicos, comerciales e impredecibles. Los externos, bueno, implican marcos regulatorios o legales, cuestiones ambientales o gubernamentales, o incluso movimientos de mercado, o sea, todo lo que rodearía el proyecto. Los internos o de gestión ya van más sobre cuestiones internas del proyecto, como por ejemplo cambios en la línea base de tiempo o línea base de costos, cambios en el alcance, quizás cambios en el equipo de trabajo, por ahí la incorporación de un miembro o reemplazo de un miembro del equipo de trabajo por alguien con menos experiencia puede implicar algún retraso, lo que puede llegar a reflejarse en líneas base de tiempo. También habíamos dicho, bueno, la categoría de cambios tecnológicos, por ejemplo, tecnologías que se actualizan que pueden llegar a afectar nuestro proyecto. Las categorías, por ejemplo, de riesgos comerciales, como cuestiones contractuales, problemas con proveedores, por ahí alguna sección de trabajo que se terceriza, incluso, bueno, la estabilidad económica de los clientes también hay que tenerla en cuenta, porque vos un cliente puede iniciar un proyecto pensando que puede tener un determinado gasto para llevarlo adelante, y después por cambios en su estabilidad económica tiene que recortarlo. Y bueno, y finalmente los riesgos imprevisibles, que bueno, esta categoría en realidad es bastante chica y se estima que aproximadamente solo hay un 10% de los riesgos de un proyecto que son realmente imprevisibles. Y bueno, un método bastante bueno para categorizar es crear categorías específicas, como por ejemplo categorías, o sea, listar los riesgos con categorías específicas como por ejemplo el cliente o no sé, resistencia al cambio o proveedores. Bueno, eso más o menos lo que es las categorías de riesgo. Después seguimos con el siguiente punto, que serían las definiciones de probabilidad de impacto de los riesgos. Las definiciones de probabilidad de impacto lo que hacen es ayudar a estandarizar las interpretaciones de los riesgos. Habitualmente se genera una tabla con una escala de probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar en el proyecto la ocurrencia de un riesgo. Estas definiciones de probabilidad en realidad son bien propias de cada proyecto y su contexto, y además reflejan la tolerancia al riesgo o el apetito al riesgo, dependiendo qué autor agarremos de los interesados. La idea es generar, bueno, una matriz más o menos, una tabla más o menos como la que se ve en pantalla, con una pequeña escala donde se le da un valor a los riesgos, tanto de probabilidad como, bueno, se determina muy alto, mediano. Esta escala se define, digamos, dependiendo o sea, el nivel de detalle que se le da a esa escala depende mucho de
del tipo de proyecto que estemos realizando. Generalmente un proyecto grande va a tener una escala bastante amplia y va a ser muy precisa. Y después todos los valores que componen la tabla, como decíamos antes, van a depender directamente del análisis que se hace sobre el proyecto, o sea, van a ser bastante propios del proyecto. Bueno, habíamos dicho que esta tabla representaba o reflejaba la tolerancia o el apetito al riesgo de los interesados. Así que vamos a ver qué es esto de la tolerancia o el apetito al riesgo de los interesados. Pasame a la siguiente, gracias. Básicamente, se trata de expresar los límites de exposición a los riesgos a los que se está dispuesto a exponer el proyecto. Es decir, bueno, eso, hasta qué punto voy a exponerme a un determinado riesgo. Esta información siempre se debe registrar, debe quedar explícita, tiene que quedar detallado y anotado. Y bueno, y se va a tomar en cuenta para clasificar los impactos de los distintos riesgos y determinar, bueno, qué costo tendrá la ocurrencia de un riesgo. Todo esto termina llevando a la matriz de probabilidad de impacto. Esta matriz lo que hace es vincular la probabilidad de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto. En esta matriz se representan tanto los riesgos positivos, que serían las oportunidades que puede presentar el proyecto, como los negativos. Habitualmente, las matrices de probabilidad e impacto se construyen usando valores numéricos para cada segmento de probabilidad de los riesgos. Y lo que se hace es, dentro de cada intersección de los distintos valores de probabilidad, multiplicar los valores de probabilidad y darle así una puntuación a cada impacto a cada riesgo. Y por último, si ya llegamos al final, los dos últimos componentes serían la presentación de informes y el seguimiento. La presentación de informes básicamente describe todos los informes, contenido y formato relacionado con la gestión de los riesgos. Además también se define qué información tiene que incluir el informe. Y por último, el seguimiento describe cómo se auditará el proceso de riesgo y cómo se documentará la información de lo que ocurre con las actividades de la gestión de los riesgos. Y ya con esto terminamos lo que sería la planificación de la gestión de los riesgos y le damos paso a los chicos con la segunda parte. Bueno, Joaquín y yo vamos a hablar de... Martín y yo vamos a hablar de la identificación de los riesgos, ¿sí? Bueno, una vez realizado el plan de gestión de riesgos, va a ser necesario identificar aquellos eventos que, si ocurren, afectarían el resultado del proyecto, ya sea para bien o para mal. Se va a tener que prestar atención a la identificación de aquellos sucesos que pueden afectar seriamente al proyecto, aunque la probabilidad de que ocurran sea baja. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos, ya que les va a dar el conocimiento y la capacidad al equipo del proyecto para anticiparse a estos eventos. Bien, la identificación de riesgos se va a llevar a cabo más que nada al inicio, durante el inicio y la planificación del proyecto, aunque pueden encontrarse un número menor de riesgos más adelante también, o sea, en etapas posteriores. Los riesgos van a tener que ser siempre reevaluados en forma constante. Por lo tanto, identificarlos va a ser un proceso iterativo, ¿sí? Debido a que los riesgos que yo tengo pueden evolucionar o pueden descubrirse nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza.
Bien, el formato de las declaraciones de riesgos va a tener que ser consistente para asegurar que los riesgos sean comprendidos en forma clara y que no haya ambigüedades. Así el equipo puede analizar y desarrollar respuestas eficaces. Bueno, este subproceso va a tener que involucrar a todos los interesados, ya sea el director del proyecto, miembros del equipo y gente que puede ser externa, ¿sí? Como por ejemplo expertos en determinados temas. Bien, este subproceso va a tener, como todos los procesos, va a tener ciertas entradas. Entre esas entradas están, por ejemplo, el plan de gestión de los riesgos, que los elementos claves que va a aportar este plan son las asignaciones de los roles y las responsabilidades, la provisión para las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y también en el cronograma, y las categorías de riesgo. También otra entrada va a ser el plan de gestión del cronograma, que va a proporcionar el conocimiento sobre objetivos y expectativas relativos al tiempo y al cronograma del proyecto, que pueden ser afectadas por riesgos tanto conocidos como desconocidos. También el plan de gestión de costos, que me va a proporcionar procesos y controles que se puedan utilizar para ayudar a identificar ciertos riesgos a lo largo del proyecto. También otra entrada va a ser el plan de gestión de los recursos humanos, que me va a proporcionar la guía sobre el modo en que se deben definir, adquirir, gestionar y liberar finalmente a los recursos humanos del proyecto. También puede incluir roles y responsabilidades, así como también organigramas. La línea base del alcance, los supuestos del proyecto se van a encontrar en el enunciado del alcance del proyecto. La incertidumbre a nivel de los supuestos del proyecto también debe evaluarse como causas potenciales de riesgo. Y también otra entrada va a ser la estimación de los costos de las actividades, la estimación de la duración de las actividades, y bueno, ahí puse etcétera, pero además también otras entradas van a ser, por ejemplo, registro de interesados, documentos extra del proyecto, por ejemplo, acta de constitución, cronogramas, diagramas de red, registros de incidentes, por ejemplo, y también activos de los procesos de la organización. Bien, dentro de las técnicas que se van a trabajar, y las herramientas dentro de este subproceso, vamos a tener, por ejemplo, revisiones de documentación. Todo aquello que forme parte o no de la documentación puede ayudarnos a identificar los riesgos, ¿sí? O sea, el análisis de estos documentos por todos los interesados me puede ayudar a visualizar riesgos potenciales de mi proyecto. También, por ejemplo, la tormenta de ideas, digamos, en una reunión que los interesados se junten a ver qué posibles riesgos puede tener el proyecto. La técnica Delphi también, en esta técnica se van a separar físicamente a los miembros del equipo, y un coordinador va a contactar a todos los miembros de forma separada, digamos, para que opinen en forma anónima acerca de los riesgos potenciales que ven, ¿sí? Después el coordinador les va a informar a los participantes las razones que van a justificar las distintas opiniones sobre los riesgos que todos identificaron, y les va a solicitar que reevalúen la respuesta para poder profundizar los análisis. Este proceso va a ser una retroalimentación constante hasta que no haya más cambios. También están las entrevistas, que también se conocen como entrevistas con expertos, que esta técnica va a consistir en que el equipo o el director entrevisten a los participantes del proyecto, a interesados o también a expertos en diversos temas, con el fin de poder identificar otros riesgos. El análisis causal, que va a ser, o análisis de causa-raíz, que va a ser una técnica para identificar un problema y poder determinar todas aquellas causas que lo pueden llegar a ocasionar, y de esta forma poder desarrollar acciones preventivas. Y finalmente el FODA, que esta técnica va a examinar el proyecto desde cada uno de sus aspectos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y va a aumentar el espectro de los riesgos que se van a identificar. El análisis también va a examinar el grado en el que las fortalezas de la organización van a contrarrestar las amenazas, y también identifica las oportunidades que pueden servir para superar las debilidades, perdón. Bien, Martín, feliz.
Sí. Bueno, las siguientes herramientas son los checklists que se utilizan para ayudar a identificar riesgos específicos dentro de cada categoría que las nombraba Fede. Se desarrollan teniendo en cuenta información histórica y lecciones aprendidas de proyectos similares y teniendo en cuenta también otras fuentes de información como el nivel más bajo de la estructura de desglose de riesgos. Un checklist puede ser rápido de armar, pero se debe tener cuidado de que no sean utilizados solo para evitar el esfuerzo de una adecuada identificación de riesgos. Lo ideal es que el equipo también explore elementos que no estén en el checklist y que se mantenga actualizado, ya sea eliminando o teniendo en cuenta nuevos elementos. Luego tenemos el análisis de supuestos. Todos los proyectos se desarrollan sobre la base de un conjunto de hipótesis, escenarios o supuestos, y analizar los supuestos utilizados en los planes del proyecto permite validar si están completos y si son consistentes. Y si se puede identificar algún supuesto que esté incompleto o que tenga alguna inconsistencia, puede ser un foco de riesgo potenciales. Luego tenemos las técnicas de diagramación. Algunas de las herramientas que se utilizan para la gestión de la calidad también se pueden utilizar para analizar las causas raíz de los riesgos y permiten identificar riesgos adicionales para el proyecto. Algunas de estas técnicas son diagramas de causa y efecto, también conocidas como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescado, que son útiles para identificar las causas de los riesgos. Diagramas de flujos de procesos o de sistemas que muestran cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos de un sistema. Y los diagramas de influencias, que son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados. Y por último, el juicio de expertos, que refiere a expertos con experiencia adquirida en proyectos previos o áreas de negocios similares, a los que el director del proyecto debe invitar a contribuir para cubrir la identificación de riesgos en todos los aspectos del proyecto. Pasar al siguiente, Joaco. Y bueno, como salida, la identificación de los riesgos da como resultado la creación del registro de riesgos, que es un documento que se debe ir actualizando conforme se vaya completando este subproceso y los siguientes subprocesos de la gestión de riesgos, ya que forma parte de los documentos de proyecto y de los registros históricos que se van a utilizar en proyectos futuros. En este subproceso incluye la lista de riesgos identificados, donde se deben formular los riesgos del modo más claro y específico posible, la lista de respuestas potenciales. A pesar de que la planificación de la respuesta a los riesgos ocurre en otro subproceso, que es el siguiente, habrá momentos en los que una respuesta se identifique al mismo tiempo que un riesgo. Estas respuestas deben estar incorporadas en el registro conforme sean identificadas y deben analizarse como parte de la planificación de la respuesta a los riesgos. Bueno, también incluye las causas raíz de los riesgos, que deben documentarse, ya que esta información es valiosa en esfuerzos posteriores para reevaluar los riesgos en el proyecto y para que se utilicen como lecciones aprendidas en proyectos futuros. Y por último, las categorías de riesgos actualizadas, ya que durante la identificación de riesgos el proyecto proporciona retroalimentación al resto de la compañía sobre las nuevas categorías de riesgos para que sean incorporadas a los checklists. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien chicos, muy bueno. Hacemos que expongan todos los grupos, así terminamos toda el área de conocimiento de planificación de riesgos y después hacemos las preguntas. El grupo 1, Sí, acá. Pasamos nomás entonces. dale, Nicolás, ¿quién va a Sí, presentar? A ver. Nico. Comparto yo pantalla. Vos, Nahuel, ahí te doy. No, Nico. Ah, Nicolás. Sí. Igual si querés, no me ofendo. No, tranqui. No. Desisto del honor. Ahí está, Nicolás. A ver. Ahí se ve, perfecto. Genial. Bien, bueno, arranco la exposición yo.
Primero que todo, buenas noches. Me presento, soy Abigail, formo parte del grupo 1. Mis compañeros que me van a estar acompañando hoy en esta exposición son Nicolás Sandoval, Nahuel Alberti y Ariel Delgado. Nosotros vamos a exponer dos procesos diferentes. El primero es el análisis cualitativo de riesgos y el segundo el análisis cuantitativo. Bueno, vamos a arrancar con algunas definiciones acerca de lo que es el análisis cualitativo de riesgos. Bueno, como podemos ver acá, nos dice que es un proceso para priorizar riesgos, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su impacto. Esto lo que nos va a permitir es poder reducir el nivel de incertidumbre y concentrarnos en los riesgos que tienen mayor prioridad. Cabe aclarar que este proceso lo vamos a tener que llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. Bien. Bueno, realizar el análisis cualitativo de los riesgos lo que hace es evaluar la prioridad de los riesgos, identificándolos, pero teniendo en cuenta ciertos puntos. El primero es la probabilidad relativa de ocurrencia. Cuando hablamos de relativa, lo que nos referimos es las probabilidades de que una situación suceda en un grupo en comparación con las probabilidades de que la misma situación suceda en otro grupo. El segundo punto es el impacto sobre los objetivos del proyecto si estos riesgos identificados llegaran a suceder. El tercer punto es el plazo de respuesta y el último la tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados con las restricciones del proyecto en términos de costo, de cronograma, de alcance y también de calidad. Acá remarcamos algo importante, que es que realizar el análisis cualitativo de los riesgos es un medio que generalmente es rápido y económico para establecer prioridades y planificar también la respuesta a los riesgos. Y además lo que hace también es sentar las bases para el análisis cuantitativo de riesgos que se va a llevar a cabo más adelante. Este proceso lo que nos puede llevar es a otros dos procesos, como el que acabamos de mencionar, el análisis cuantitativo de riesgos y el segundo, planificar la respuesta a los riesgos. Bueno, acá podemos ver la matriz de riesgos de probabilidad de impacto, que bueno, un poquito yo más o menos había mencionado sobre la probabilidad del impacto. Lo que hacemos acá es básicamente ubicar todos los riesgos identificados según la ocurrencia que pueda llegar a tener este riesgo y el impacto. Entonces, como decíamos, vamos a poder concentrarnos en los riesgos más importantes, los que más impacto nos puedan llegar a provocar en nuestra organización. Bien. Continuando, vamos a hablar de cuáles son las entradas a este proceso del que estamos hablando. La primera entrada que tenemos es el plan para la dirección del proyecto. Entre los componentes de este plan se va a encontrar el plan de gestión de los riesgos, que este proceso es importante destacar los roles y las responsabilidades para llevar a cabo la gestión de los riesgos. Además, los presupuestos, las actividades del cronograma, las categorías de riesgo, las definiciones de probabilidad e impacto, la matriz de la que habíamos hablado y también los umbrales de riesgo de los interesados. La segunda entrada que tenemos es los documentos del proyecto, que dentro de estos documentos se encuentran tres documentos posibles. El primero es el registro de supuestos, que se utiliza para la identificación, gestión y seguimiento de los supuestos y restricciones clave que puedan afectar a nuestro proyecto. Estos lo que pueden hacer es informarnos acerca de la evaluación de la prioridad de los riesgos individuales del proyecto. El segundo documento del que hablamos es el registro de riesgos, que contiene los detalles de cada riesgo individual del proyecto identificado que va a ser evaluado durante todo el proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos. Y el tercer documento es el registro de interesados, que incluye detalles de los interesados del proyecto que puedan ser propuestos como dueños de riesgos. La segunda entrada que tenemos acá, es factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa pueden proporcionar un conocimiento y contexto para la evaluación de los riesgos, tales como, por ejemplo, estudios de la industria sobre proyectos similares que se hayan realizado o bases de datos de riesgos que puedan obtenerse de diferentes fuentes. La cuarta entrada que tenemos son los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización, como decimos, pueden influir en el proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos e incluyen información procedente de proyectos similares anteriores que se hayan completado. Para continuar, vamos a hablar sobre las técnicas y herramientas. Bien, la primera que podemos ver acá es el juicio de expertos.
Bueno, en todas las exposiciones anteriores ya se ha hablado acerca de lo que es el juicio de expertos, así que directamente voy a pasar a contar por qué nos sirve en este proceso. Este juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo y nos ayuda a determinar la ubicación de este dentro de la matriz que habíamos mencionado antes, la de probabilidad de impacto. Por lo general, los expertos suelen ser personas que tienen experiencia por proyectos similares en los que han participado, y la obtención del juicio de estos expertos se puede conseguir, por lo general, mediante talleres de facilitación o entrevistas también. Y en este proceso se deben tener en cuenta cuáles son las mediciones de estos expertos. La segunda herramienta que tenemos es la recopilación de datos. Existen diferentes técnicas, pero una de las más conocidas por todos son las entrevistas, que pueden ser, por ejemplo, estructuradas o semiestructuradas y nos van a servir para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos individuales del proyecto, además de otros factores. El entrevistador lo que debería hacer es promover un ambiente de confianza y confidencialidad en el marco de la entrevista para poder fomentar así evaluaciones honestas e imparciales. Para continuar, los dejo con mi compañero Nahuel, que les va a seguir comentando las herramientas y técnicas. Buenas. Yo voy a hablar sobre la tercera etapa, que es el tema de análisis de datos, que tenemos distintas técnicas. Una de ellas es la evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos, donde acá lo que se analiza es la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y cómo afecta a un objetivo del proyecto, como puede ser el cronograma, los costos, la calidad o el rendimiento. También en esta evaluación lo que se tiene en cuenta es identificar qué riesgos son amenazas y cuáles son las oportunidades, porque eso, junto a la evaluación de la calidad de datos, es importante, ya que los datos tienen que ser lo suficientemente precisos y confiables, porque si los datos son erróneos o tienen información que puede confundir al experto, va a generar que quizás una oportunidad la consideremos amenaza o viceversa. Luego, otro de los parámetros de riesgo que podemos considerar puede ser la urgencia, que esto va a estar determinado por el tiempo máximo que se tiene que tener para realizar una respuesta ante un riesgo, la proximidad, que tiene que ver con cuánto falta para que ocurra ese riesgo. Otro muy importante es la manejabilidad, que implica saber qué tan fácil podemos manejar el impacto o la gestión de ese riesgo, entre otros. Pásame, Nico. Gracias. Luego tenemos las habilidades interpersonales y de equipo, que ya estuvieron comentando bastante. Principalmente es el tema de la facilitación, que generalmente la tiene que tener el experto para que todo el proceso de análisis de riesgo esté lo más alineado posible. Luego tenemos la categorización de riesgos, que esto lo que nos sirve es para que, si nosotros categorizamos los riesgos, podemos definir a partir de cada categoría actividades o roles o diferentes áreas de la organización, para que vayan preparando respuestas lo más eficientes posibles para cada riesgo. También tenemos, otros tipos para categorizar, son estos que menciono ahí en la diapositiva, que es el por tipo de riesgo, por cómo impacta en el ciclo de vida o por causas comunes. El equipo anterior mencionó otras también, pero bueno, yo me quedé con esas que me parecieron bastante importantes, porque, por ejemplo, la de por tipo tenemos que abarca bastante, que se diferencian técnicos, riesgos externos, de la organización, de la dirección. Después, por causas comunes, tenemos las causas políticas, económicas, naturales, financieras, y bueno, las de ciclo de vida son las que se van dando en cada etapa del proyecto. Luego, en la representación de los datos, tenemos, como ya mostró Avi, el tema de la matriz de probabilidad de impacto. Y por último, que son los diagramas jerárquicos, que estos se dan cuando tenemos que clasificar un riesgo con más de dos parámetros, no solamente con la probabilidad y su impacto, sino con, por ejemplo, podemos incluir la proximidad, la detectabilidad
Y una de las matrices una de los gráficos que nos permite ver esto es el gráfico de burbuja, donde cada riesgo se representa como una burbuja en un plano. Y bueno, a medida que se va acercando hacia el centro, son más detectables que los que están más lejos. Después, por último, tenemos las reuniones, que bueno, acá es básicamente un lineamiento general de todo lo que se fue recopilando durante el proceso. Acá tienen mucha importancia los dueños de riesgos, porque son los que se van a encargar de definir la respuesta a un riesgo que se le haya asignado, y tienen que ir notificando los avances de las respuestas y ir monitoreándolos. Por último, como salidas, tenemos la actualización a los documentos del proyecto, que también algunos ya fueron mencionados, como el registro de supuestos y el registro de riesgos, pero también se incluyen el registro de incidentes e informe de riesgos. Nosotros en el registro en el informe de riesgos se van a poner los riesgos más importantes, o sea, los que tengan la mayor prioridad, que van a ser obviamente los que tengan mayor probabilidad de impacto. Se le van a asignar prioridades entre ellos y se van a poner una conclusión, o por lo menos cómo poder arrancar una breve respuesta a esos riesgos. También mencioné el registro de incidentes, que bueno, ahí en todo este proceso, a lo largo de ese proceso, se van a ir descubriendo nuevos incidentes y también cambios en los mismos. Así que también se tienen que actualizar ahí en el registro de incidentes. Pasá si querés a la otra, Nico. Nico. ¿Se fue Nico? Sí, se le habrá cortado. No sé. A ver, ahí le escribo. Bueno. Ahí se le cortó. Se cayó un Sí, se le cortó internet. Igual justo venía él a continuar con el tema de el análisis cuantitativo, que un poco va a hablar él, que es el tema de que es optativo y se hace luego de finalizar este proceso. Exacto. Esperamos un cachito a ver si se puede conectar. Sí, ahí me estoy tratando de contactar con él. Ahí se está intentando conectar con los datos. Bueno, por ahí tuvo un corte de luz. Ajá. Cualquier cosa pásenle ustedes la presentación y no sé si él tendrá audio. Sí, eso estaba por hacer. Espérate que voy a presentar. ¿Tengo permiso ya? A ver. Hola, hola, volví, perdón, se me recontracayó. Creo que se perdió la transmisión hace rato, ¿no? Ahí te comparto yo. Ahí te doy permiso, Nahuel.
Dale. Perfecto. No, gracias. Bueno, Ahí va, Murphy está siempre presente, nuestra Sí, profesión. y encima iba a tirar un chiste de la ley de Murphy. Exacto. La tenía preparada, pero bueno, no. Sí. Parece que no. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, por otro lado Gracias. teníamos el análisis cuantitativo. No sé dónde lo cerraste, pero el tema es que el análisis cuantitativo es opcional una vez que se termina el análisis cualitativo. ¿Qué hace el análisis cuantitativo? Analiza numéricamente, como ya había dicho Abigail antes, la combinación de los riesgos y de la incertidumbre. Y si bien no se requiere para todos los proyectos, sí pasa que cuando se elige usarlo en algún proyecto, este se suele mantener durante todo el desarrollo del mismo. Bien, si bien sabemos que se realiza después del cualitativo, es igual de importante porque nos permite identificar los riesgos que pueden tener grandes impactos en nuestro proyecto, pero también así nos permite identificar en una situación temprana, o sea, de forma prematura, cuándo va a ser posible aplicar el análisis cuantitativo y cuándo no. Y esto lo podemos tener por muchas técnicas distintas, por ejemplo, juicio de expertos, que ya hemos hablado un montón. Y bueno, como ya dijimos, se tiene que mantener durante todo el proyecto y debe repetirse durante todo el proceso de control de riesgos para ver tendencias en ver cuáles actividades y riesgos necesitan más atención. Tenemos que ver ahora las entradas, que ya han mencionado algunas. Por ejemplo, para el primer análisis, que es el cualitativo, una de las entradas que se repite es el plan para la dirección del proyecto, que lo hemos presentado en una de las primeras entregas, y que se basa en dos pilares fundamentales, que es el plan de gestión de los riesgos, que define cuánto se va a necesitar este análisis cuantitativo, y sus recursos para poder hacerlo, y los tiempos, su frecuencia para realizarlo. Y por otro lado tenemos las líneas bases del proyecto, que las líneas bases son como, no sé si está Martín, pero capaz que le gusta la definición, porque él siempre dice que es como una foto del proyecto en su etapa inicial, de donde partimos, y a partir de ahí en adelante llevamos el desarrollo del proyecto. Y estas líneas bases son la del alcance, la del cronograma y la de costos, que como dije, bueno, marcan un punto de partida y definen el efecto de los riesgos individuales, tanto del proyecto como las fuentes que habíamos identificado de incertidumbre dentro del proyecto, también valga la redundancia. Por otro lado, otro tipo de entradas son los documentos del proyecto, que en resumidas cuentas, porque muchos también se repiten, son parte de las entradas que teníamos en el análisis cualitativo, y tenemos primero la lista de hitos, que son los eventos por los cuales va a cruzar el proceso, el proyecto, y que puede manifestarse alguno de estos riesgos. Tenemos el registro de supuestos, que justo lo mencionó Nahuel justo en su presentación anterior. Los pronósticos, tanto de costos y de cronograma, que nos permiten hacer estimaciones tanto del presupuesto, de los tiempos, el cronograma y del desempeño del trabajo, para poder así definir la confianza que tenemos en el desarrollo de los objetivos, en cuánto se están resolviendo y si se están continuando de forma satisfactoria. También tenemos las bases de las estimaciones, que nos definen los propósitos, la clasificación de los riesgos, tanto como sus fuentes también, y la metodología. Y estas estimaciones pueden ser de costos, de duración y de recursos. Por otro lado, también tenemos el registro de los riesgos, que justo también lo menciona Nahuel en su presentación, que nos va a definir los detalles y la fuente de los riesgos más importantes y el estado actual de cada uno. Y esto se manifiesta en un informe, que luego va a mostrar todos estos detalles de los riesgos. Tenemos también los factores ambientales de la empresa, que como dijo Avi, proporcionan conocimiento y contexto de la empresa de forma un poco más relativa, pero tiene que ver con el mercado, con la industria. También se puede conseguir información de bases de datos externas, de otras fuentes a la empresa que representa el proyecto. Y por último, los activos de los procesos de la organización, que nos van a dar información de proyectos que se han completado anteriormente y que son parecidos al que estamos teniendo en desarrollo actualmente, así que nos puede dar información muy importante sobre los riesgos que podemos llegar a encontrarnos. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablarles sobre las herramientas y técnicas que nos facilitan el armado del análisis cuantitativo de los riesgos. En este punto tenemos el juicio de experto, que ¿para qué se necesita el juicio de experto? Bueno, para identificar
cuantificar los impactos potenciales sobre el costo y el cronograma, y para evaluar la probabilidad y definir las entradas que mencionó mi compañero. También interviene en la interpretación de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos expertos deben ser capaces de identificar las debilidades de las herramientas y sus fortalezas. Y también pueden determinar cuándo una herramienta puede o no ser la más adecuada para el proyecto. Después tenemos la recopilación de datos, que bueno, se divide en entrevistas y distribución de probabilidad. Las entrevistas se basan en la experiencia y en los datos históricos para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. Y bueno, la información que se necesita depende del tipo de distribución de probabilidad que se vaya a utilizar. Cuanto a la distribución de probabilidad, por un lado tenemos las distribuciones continuas, que bueno, representan la incertidumbre en valores como la duración de las actividades del cronograma, o los costos, pueden ser los costos de los componentes del proyecto. Y bueno, por otro lado tenemos las distribuciones discretas, que se pueden emplear para representar eventos inciertos, como es el resultado de una prueba o un posible escenario de un árbol de decisión, que bueno, más adelante voy a explicar un poco ese tema. Avanzando un poco sobre las herramientas, tenemos las habilidades interpersonales y de equipo. Dentro de esta habilidad que posee cada integrante del grupo, se destaca una que se llama la facilitación, que mencionó mi compañera Abby. La facilitación es el conjunto de habilidades, técnicas y herramientas para crear las condiciones que permitan un desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y personales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, consiste en facilitar o hacer más fácil el entendimiento entre distintas personas con un objetivo común, en un proceso o proyecto concreto, ¿no? Véanlo como si fuera el facilitador, véanlo como si fuera un director de orquesta, que bueno, es el que conduce el grupo en función de las necesidades del proyecto. Y bueno, también es necesario, útil para la recopilación de los datos de entrada, que fueron los que mencionó mi compañero Nico. Después tenemos la representación de la incertidumbre, que esto, cuando la duración, el costo o los recursos necesarios para una actividad planificada son inciertos, el rango de valores posibles se puede representar en el modelo como una distribución de probabilidad, y esta puede tomar diversas formas, de diferentes maneras. ¿Cuáles son estas distribuciones de probabilidades que te ayudan a representar este grado de incertidumbre? Bueno, pueden ser la distribución de probabilidad triangulares, normales, beta, uniformes. Estos son algunos de los ejemplos que encontramos. Después tenemos la última herramienta, que se llama análisis de datos. Bueno, estas son las que más se utilizan, tanto para el análisis orientado a eventos como proyectos. La primera que tenemos es simulación, que esta utiliza un modelo que traduce las incertidumbres detalladas para el proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos. Para traducir estas incertidumbres se utiliza la técnica de Monte Carlo. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, el modelo del proyecto se calcula varias veces utilizando valores de entrada, que pueden ser estimaciones de costos, duraciones de las actividades, y otras. Todo esto seleccionado al azar para cada interacción a partir de la distribución de probabilidad que elegimos. Y con toda esta información que obtenemos, luego se calcula un histograma, que puede ser el costo total o fecha de finalización. Bueno, el histograma vendría a ser como una representación gráfica de una variable en forma de barras. Y bueno, para esto se puede utilizar para darle valores aleatorios a cada variable, se puede utilizar un software, que en este caso puede ser Simulink, que es el que vimos en la materia de simulación. Después tenemos análisis de sensibilidad, que bueno, esta nos ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor impacto potencial en el proyecto.
Otras de sus grandes ventajas es que, bueno, nos ayuda a comprender las relaciones que existen entre las variaciones en los objetivos del proyecto y las variaciones de las diferentes incertidumbres. Con lo que quiero que se queden es que, bueno, es que el análisis de sensibilidad es que evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que se está estudiando. Después tenemos el análisis mediante árbol de decisiones, que bueno, se utiliza para apoyar la selección del mejor curso de acción entre varios alternativos. Las trayectorias se muestran en el árbol de decisiones a través de ramas que representan las decisiones o eventos. Cada uno de estos pueden tener costos asociados y riesgos individuales desde el proyecto. Y los puntos finales de las ramas representan el resultado a seguir con esa trayectoria, que pueden ser negativos o positivos. Y por último, de estas técnicas de análisis de datos, tenemos el diagrama de influencia, que nos permite considerar todas las variables claves antes de tomar la decisión y entender cómo se impactan unas con otras en el resultado final. Básicamente son ayudas gráficas a la hora de la toma de decisiones en condición de incertidumbre. Y ahora pasamos a las salidas. Y como salidas, para terminar, vamos a tener la actualización de los distintos proyectos, de los distintos documentos del proyecto, perdón, que pueden ser, porque acá tenemos la cuestión de que son opcionales, muchas de estas salidas son herramientas y datos que nos va a dar todo el resultado de este análisis cuantitativo, pero que no es necesario hacer todas estas actualizaciones o todos estos documentos. Con elegir el que más nos sirve, el que más relevante es para nuestro proyecto, mejor. Entre ellos podemos encontrar el análisis probabilístico, con todas las herramientas de probabilidad que acaba de decir Ariel, que estima, bueno, los resultados potenciales, tanto del cronograma, de los costos, de los objetivos, y con la distribución que se obtiene, podemos cuantificar las reservas tanto de costo como de tiempo. También podemos obtener el documento para actualizar la probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y de tiempo. Podemos obtener una lista priorizada de estos riesgos cuantificados, es decir, identificar aquellos que representan la mayor amenaza o van a tener el mayor impacto en las contingencias o en la ruta crítica de nuestros procesos de negocio, de los procesos de negocio del proyecto. Y por último, podemos encontrar tendencias en los resultados del análisis para poder obtener conclusiones. Con esto podemos encontrar, por ejemplo, algún patrón, algún comportamiento que podamos capturar y poder tomar una decisión en cuanto a los riesgos para poder mitigar las respuestas a estos riesgos y lograr que no se manifiesten o que lo hagan con el efecto más pequeño posible. Así que eso fue para finalizar. Espero que se haya podido aportar un poco más a la charla anterior y que les haya servido. Así que muchas gracias por escucharnos. Muy bueno, chicos. Muy bueno. Bueno, cerraría en el grupo 11. No sé si quieren mostrar algo en el grupo 11. ¿Cómo andan? Sí, seguimos nosotros. Sergio, si podés, yo comparto y arrancamos. Dale, ahí te comparto. Ahí está. Gracias. Gracias, Va, Leo. cuando quieras. Sí, sí. Bueno, hola, buenas noches. Somos el grupo 11 y vamos a comentarles un poco sobre el proceso de planificar la respuesta al riesgo. Siguiente, Filmina, por favor. Gracias. Comenzamos con ¿qué es planificar la respuesta al riesgo? Bien, básicamente es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar los riesgos, tanto para abordar los riesgos tanto a la exposición general del proyecto como a procesos individuales. Este proceso nos permite identificar formas adecuadas de abordar los riesgos. Además, asigna recursos e incorpora actividades a los documentos del proyecto para escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar los riesgos, lo cual impacta en la dirección del proyecto según sea necesario o no. Próxima, Jimena, por favor.
Gracias. Planificar la respuesta al riesgo es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto y cuenta con las siguientes partes. Tiene entradas, las cuales a grandes rasgos son el plan de dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Además, posee herramientas y técnicas que se alimentan, de las entradas, y podemos enumerarlas de la siguiente manera: juicio de experto, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipos, estrategias para amenazas, estrategias para oportunidades, estrategia de respuesta a contingencia, estrategia para el riesgo general del proyecto, análisis de datos y toma de decisiones. Estas herramientas y técnicas pueden generar como salida solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Más adelante mis compañeros van a hablar de estos ítems más en detalle. Próximo, por favor. Gracias. Bien, pero ¿por qué es necesario planificar la respuesta al riesgo? Lo cierto es que responder de manera efectiva y adecuada a los riesgos puede reducir al mínimo las amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales, reduciendo la exposición global al riesgo de todo el proyecto. Una respuesta inadecuada o tardía podría llevar al fracaso de este o afectarlo gravemente. Por lo cual es sumamente importante identificar los riesgos, analizarlos a fondo y priorizarlos para poder ponderar su impacto en el proyecto y aquellos riesgos que el equipo considere que son lo suficientemente importantes, desarrollar planes para estos, ¿no? Se recomienda realizar más de un plan por riesgo para luego, seleccionar el más óptimo o el que más nos convenga. Además, el director del proyecto también debería considerar cómo responder apropiadamente al nivel actual de riesgo que posea el proyecto. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vale aclarar que los planes de respuesta al riesgo deben poseer un conjunto de características, como por ejemplo, las respuestas deben ser adecuadas a la importancia del riesgo, ¿no? Esto quiere decir que si tenemos un riesgo que genere un gran impacto en el proyecto, debemos tener un plan de respuesta robusto y que trate de reducir al mínimo el impacto o la probabilidad de ocurrencia de este. Las respuestas además deben ser rentables con relación al desafío a cumplir. Esto quiere decir que debe tener un análisis de costo-beneficio. El costo de implementar una respuesta al riesgo nunca debería ser mayor al impacto que el riesgo produce. Las respuestas también deben ser realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. Para determinar si una respuesta es realista o no, debemos preguntarnos si la respuesta considera las restricciones del proyecto y si es técnicamente factible. Por ejemplo, si implementar una respuesta demanda el 80% de la duración del proyecto, por más que el análisis costo-beneficio sea aceptable, no es una respuesta realista para nuestro proyecto, dado que hasta que esté terminada quizás ya el riesgo haya sucedido, ¿no? Por este motivo, a menudo es necesario seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones. Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Las técnicas estructuradas para la toma de decisión se pueden utilizar para elegir la respuesta más apropiada, pero también para los proyectos grandes o complejos se pueden utilizar modelos de optimización matemática. Otro punto a tener en cuenta es que las respuestas también tienen que estar alineadas con los valores de la organización. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un valor de la organización es ser ecológicos y protectores del medio ambiente, cualquier respuesta que produzca un alto nivel de contaminación sería inadecuada, ya que iría en contra de los principios de la organización. Bueno, ahora continúa mi compañero con las entradas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. Bueno, yo voy a continuar con la parte de las entradas. Voy a comentar brevemente los documentos y recursos que son relevantes como entradas a la planificación de respuesta al riesgo. Bueno, en primer lugar tenemos el plan para la dirección del proyecto, que incluye, entre otros, el plan de gestión de los recursos, que se utiliza para ayudar a determinar cómo los recursos asignados a las respuestas a riesgos acordados se coordinarán con otros recursos del proyecto.
el plan de gestión de los riesgos, donde se especifican roles, responsabilidades y umbrales de riesgo, la línea base de costos, que tiene información sobre el fondo de contingencias que se asigna para responder a los riesgos. Siguiente. Bueno, tenemos los documentos del proyecto, que entre los que pueden ser considerados se incluyen el registro de lecciones aprendidas, que son las lecciones aprendidas de las respuestas efectivas a los riesgos utilizadas en fases anteriores, y son examinadas para determinar si las respuestas similares podrían ser útiles durante el resto del proyecto. El cronograma del proyecto, que se usa para determinar cómo se programarán las respuestas acordadas a los riesgos junto con otras actividades del proyecto, las asignaciones del equipo del proyecto, que muestran los recursos que se pueden asignar a las respuestas, el calendario de recursos, que identifica cuándo están disponibles los recursos potenciales para ser asignados a las respuestas, el registro de riesgos, que contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto que han sido identificados y priorizados y para los cuales se requieren respuestas a riesgos. Bueno, el nivel de prioridad de cada riesgo puede ayudar a orientar la selección de las respuestas apropiadas. Tenemos el informe de riesgos, que presenta el nivel actual de exposición a riesgos del proyecto, que brindará información para la selección de la estrategia de respuesta a riesgos. También puede enumerar los riesgos individuales del proyecto en orden de prioridad y proporcionar un análisis adicional de la distribución de los riesgos individuales del proyecto que pueden comunicar la selección de respuesta a los riesgos. Por último tenemos el registro de interesados, que identifica a los posibles dueños de respuestas a riesgos. Bueno, acá tenemos los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de planificar la respuesta a los riesgos, y estos incluyen el apetito al riesgo, que es el grado de incertidumbre que una organización o individuo está dispuesto a aceptar en anticipación de una recompensa, la tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo que una organización o individuo resistirá, y el umbral de riesgo, que es el nivel de exposición al riesgo por encima del cual se abordarán los riesgos y por debajo del cual se pueden aceptar los riesgos. Siguiente. Por último, en entradas tenemos los activos de los procesos de la organización, que pueden influir en el proceso e incluyen, entre otros, plantillas para el plan de gestión de los riesgos, registro de riesgos e informe de riesgos, bases de datos históricas y repositorios de lecciones aprendidas procedentes de proyectos similares. Ahora va a continuar mi compañero con las herramientas y técnicas. Ahí voy yo. Bueno, hola, yo soy Patricio y voy a hablar sobre las herramientas y técnicas. Bueno, una de las técnicas que se utilizan es la de recopilación de datos, que pueden ser, por ejemplo, las entrevistas, ya que en el desarrollo de respuestas a los riesgos individuales y el riesgo general del proyecto puede llevarse a cabo durante las entrevistas. En este caso, el entrevistador debe promover un ambiente de confianza y confidencialidad en el marco de la entrevista para poder lograr todos los aportes posibles con el fin de recolectar la mayor cantidad de información. Otra de las herramientas son las de habilidades interpersonales y de equipo, la anterior. Esa. Una de las técnicas que se utilizan es la de facilitación, ya que el uso de la facilitación mejora la efectividad de la elaboración de las respuestas a los riesgos individuales y el riesgo general del proyecto. Después vamos a la otra. Bueno, acá hablamos sobre las estrategias para amenazas. Empezamos con la de escalar. El escalamiento es apropiado cuando el equipo del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excederá la... Perdón, tengo la garganta seca. Otra es la de evitar, que esto es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. Esto puede resultar apropiado para las amenazas de alta prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran impacto negativo. Otra estrategia es la de transferir, que implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se llega a producir la amenaza. La siguiente es la de mitigar,
en la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de una amenaza, y las acciones de mitigación temprana son más efectivas que tratar de reparar el daño después de que se haya producido la amenaza. Y la última es la de aceptar, que se basa en reconocer la existencia de una amenaza. Esta estrategia puede ser apropiada para las amenazas de baja prioridad y también puede ser usada cuando no es posible o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra forma. En la siguiente diapositiva vemos las estrategias para oportunidades, que se pueden considerar 5 estrategias. También comienza con la de escalar, y bueno, como ya dijimos, se utiliza cuando los miembros del equipo del proyecto están de acuerdo en que, en este caso, una oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto, y el director del proyecto determina quién debería ser notificado acerca de la oportunidad para que se pueda aprovechar. La otra estrategia es la de explotar, que se puede usar para oportunidades con alta prioridad. Cuando la organización quiere asegurarse de que la oportunidad se haga realidad, esta estrategia busca capturar el beneficio asociado con una oportunidad especial, garantizando que esta sucede, y lo que hace es aumentar la probabilidad de ocurrencia al 100%. La siguiente es la de compartir, que implica la transferencia de la propiedad de una oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se produce la oportunidad. Y bueno, es importante seleccionar con cuidado al nuevo dueño de la oportunidad, de tal modo que sea el más capacitado para poder capturar esa oportunidad y aprovechar el beneficio del proyecto. La siguiente es la de mejorar, que se utiliza para aumentar la probabilidad y el impacto de una oportunidad. Las acciones de mejoramiento tempranas son más efectivas que tratar de mejorar el beneficio después de que se haya producido la oportunidad. Y la última estrategia es la de aceptar. Bueno, esta es una estrategia que puede ser apropiada para las oportunidades de baja prioridad y también puede ser usada cuando no es posible o rentable enfrentar a una oportunidad de ninguna otra manera. Acá lo que vemos son las estrategias para el riesgo general del proyecto. Las que vimos anteriormente fueron para los riesgos individuales del proyecto, y ahora, bueno, vamos a ver las que son para el riesgo general. La primera es la de evitar, y esto implica tomar acciones focalizadas para reducir el efecto negativo de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Luego tenemos la de explotar, que cuando el nivel de riesgo general del proyecto sea significativamente positivo y fuera de los parámetros acordados, en este caso puede ser adoptada una estrategia de explotación. Después sigue, bueno, la de transferir o compartir, que se basa en que si el nivel de riesgo general del proyecto es alto y la organización es incapaz de reducirlo, puede ser involucrado un tercero para manejar el riesgo en nombre de la organización. Luego tenemos la de mitigar o mejorar, que se basa más que nada en cambiar el nivel de riesgo general del proyecto para optimizar las posibilidades de lograr los objetivos. La estrategia de mitigación se utiliza cuando el riesgo global del proyecto es negativo, y cuando es positivo se aplica la de mejora. Y bueno, por último tenemos la de aceptar, que cuando no es posible usar una estrategia de respuesta a los riesgos, en este caso la organización puede optar por continuar con el proyecto tal como está definido actualmente, aunque el riesgo global del proyecto esté fuera de los parámetros acordados. Y luego, bueno, la última técnica es la de análisis de datos, que se basa en estas dos técnicas, la de análisis de alternativas y la de costo-beneficio. La de análisis de alternativas consiste en comparar las características y los requerimientos de las opciones que dan respuesta a los riesgos para poder tomar una decisión y así poder llegar a la respuesta más apropiada. Y la de análisis costo-beneficio, bueno, se basa más que nada en cuantificar en términos monetarios el impacto de un riesgo individual del proyecto para así poder determinar la rentabilidad de las estrategias de respuesta a todos los riesgos. Así que estas serían todas las herramientas y técnicas que existen. Ahora sigue Leo con la salida. Gracias, Pato. Bueno, en esta etapa, en la salida, se encuentran las tareas de solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto.
Las respuestas planificadas a los riesgos pueden dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base de costos o del cronograma de los componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso de realizar el control integrado de cambios. Acá vemos las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en este plan puede afectar a cualquiera de los siguientes componentes. El primero es los cambios en el plan de la gestión del cronograma, los cambios de carga y nivelación de recursos o los cambios en la estrategia de programación. Los cambios al plan de gestión de los costos, tales como cambios en la contabilidad, seguimiento e informe de costos, como actualizaciones a la estrategia de presupuesto y la manera en que consumen las reservas de contingencias. También vemos los cambios en el plan de gestión de calidad, como los cambios en los enfoques para cumplir los requisitos. Los enfoques como gestión de la calidad de los procesos de control de calidad. También están los cambios en el plan de gestión de recursos, como cambios en la asignación de recursos o las actualizaciones en la estrategia de recursos. Los cambios en el plan de gestión de adquisiciones, como alteraciones en la decisión de hacer o comprar o en los tipos de contratos. También vemos los cambios en la línea base de alcance, los cambios en la línea base de cronograma y por último los cambios en la línea base de costos. En el siguiente slide tenemos las actualizaciones de los documentos del proyecto. Como resultado de este proceso se pueden actualizar algunos de estos documentos. El primero es el registro de supuestos. Durante el proceso se pueden determinar nuevos supuestos, se pueden identificar nuevas restricciones y los supuestos o limitaciones existentes pueden ser revisados y modificados. El registro de supuestos debe actualizarse con esta nueva información. Pronóstico de costos. Las proyecciones de costos pueden cambiar como resultado de las respuestas previstas a los riesgos. El cronograma del proyecto, las actividades relacionadas con las respuestas acordadas a los riesgos, se pueden añadir al cronograma del proyecto. La cuarta es las asignaciones al equipo de proyecto. Una vez que se confirmen las respuestas, los recursos necesarios se deberían asignar a cada acción asociada con un plan de respuesta a los riesgos. La siguiente es el registro de riesgos. Se actualiza cuando se selecciona y se acuerdan las respuestas adecuadas a los riesgos. Las actualizaciones de ese registro pueden incluir las estrategias de las respuestas acordadas, las acciones específicas para implementar estrategias de respuesta seleccionada, condiciones desencadenantes, síntomas y señales de advertencia relativas a la ocurrencia de un riesgo, presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las respuestas seleccionadas, planes de contingencia y desencadenantes de riesgos que requieran su ejecución, planes de reserva va a ser utilizados como ocurrió un riesgo y la respuesta inicial no ha sido adecuada. También están los riesgos residuales, que se espera que permanezcan después de la ejecución de las respuestas planificadas, así como los riesgos que han sido aceptados deliberadamente. Y por último, los riesgos secundarios, que surgen como resultado directo de la implementación de la respuesta de los riesgos. Y también vemos el informe de riesgos. El informe de riesgos puede ser actualizado para presentar las respuestas acordadas a la exposición general de riesgo del proyecto y a los riesgos de alta prioridad, junto con los cambios anticipados que se pueden esperar como resultado de la aplicación de estas respuestas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Muy bien también. ¿Alguna pregunta? ¿El resto de los compañeros? ¿Quedó alguna duda de alguno de los tres grupos? ¿Una pregunta, un comentario? ¿Se entendió? Estuvieron bien, chicos. Vamos por partes, como dijo Jack, ¿no? Esta actividad de riesgos ahora en la próxima vence, la primera fecha es el 1 de julio y la segunda es el 8 de julio. Es decir, el jueves que viene, 1 de julio, y después el 8 de julio. No sé si alguno de los grupos ya la empezó a hacer. ¿Alguno de los grupos ya comenzó con esta actividad? Nosotros no, al menos. La verdad Bueno. que no sé.
No, todavía no. ¿Alguno de ustedes en sus respectivos trabajos ha hecho algo relacionado con los riesgos, tanto con las oportunidades como con las amenazas? No sé si se Y acuerdan. quizás, Perdón, sí. perdón, No, sí, Sergio, sí. quizás una que se me ocurre en el trabajo es el tema de un tipo de riesgo tecnológico, que era, se estaba migrando una aplicación y había que tener en cuenta los riesgos que llevaba eso, ¿no? O sea, si cambiábamos de versión, el tema de los servidores, de la aplicación que estaba en productivo, cómo se iba a hacer el cambio. Bueno, tuvimos que tener un análisis como de 2 semanas para tomar todo eso en cuenta. Bien, bien. No sé si recuerdan las primeras clases, si no fue la primera clase teórica que les di yo, fue la segunda, los motivos causales de fracasos de los proyectos. Y uno de los motivos muy altos era casualmente no analizar los riesgos que puede tener un proyecto. Era un porcentaje muy alto, uno de los primeros. Muchos proyectos fracasan casualmente por eso, por no analizarlos. El análisis que se tiene que hacer realmente en un proyecto son los dos tipos de riesgos por separado, las oportunidades por un lado y las amenazas por otro lado. Eso es fundamental, ¿no? Las cosas que me pueden llegar a pasar a mí, cosas buenas y cosas malas. Para la actividad práctica ustedes solamente tienen que hacer las amenazas, ¿no? De manera de que no quede sino una actividad muy extensa, pero en la práctica, en la vida real, en un proyecto real, digamos, tienen que hacer los dos análisis. Por ahí estaría bueno que muestren algunos ejemplos. Estuvieron bien, obviamente, no voy a decir que no, los tres grupos, pero los noto siempre como muy estructurados, siempre comentan mucho las entradas, las tres herramientas, las salidas. Por ahí estaría bueno que rompan un poco esa monotonía y muestren algunos ejemplos. Por eso les pregunté si tenían, habían visto algo en su respectivo trabajo. Les voy a compartir, para mencionar algo, a ver si recuerdan este gráfico, es el que nos basamos siempre. Por ahora estamos, con este ya estaríamos terminando los procesos de planificación. Recuerden que está el gráfico común, donde están los 5 grupos de proceso y las 10 áreas de conocimiento, y entre ellas, en las intersecciones, están distribuidos los 49 procesos. Este es el gráfico solamente de la columna de planificación. O sea, el primer proceso, hoy el grupo 9 comentó el plan de gestión de riesgos, que estaría acá, sería la subcarpeta de riesgos dentro de mi gran carpeta del proyecto. Comentó este proceso, el 11.1, y el 11.2, el identificar los riesgos. El identificar los riesgos, recuerden que en un proyecto real es identifico las oportunidades, las cosas buenas que me pueden llegar a pasar y las cosas malas que me pueden llegar a pasar. Son cosas posibles que me pueden llegar a pasar, ¿no? No quiere decir que me vayan a pasar. Yo estos riesgos los identifico, los puedo identificar, siempre recuerden las 3 áreas de conocimiento que van en forma secuencial en la planificación: alcance, tiempo y costos. Pero yo los puedo ir identificando. Durante el alcance, identifico algunos; durante el armado del cronograma, identifico otros riesgos; y durante el armado del presupuesto, identifico otros riesgos. Es simplemente, la salida es una grilla. Ahora vamos a ver los templates que tienen que ustedes entregar. Es una grilla donde tengo identificados los riesgos. Por un lado, los riesgos de oportunidades, y por otro lado, los riesgos de amenazas. Esto se hace en este proceso. El 11.3, que lo comentó el grupo 1, realizar análisis cualitativo. Este es un proceso que sí hay que hacerlo. El 11.4, el cuantitativo, es opcional, como bien mencionaron los chicos. Pero el 11.3 es para cada uno de estos riesgos, y ya ahora vamos a focalizarnos en los de las amenazas, lo que sería el trabajo práctico de ustedes. Tienen que decir, por cada uno de esos riesgos, qué probabilidad hay de que ocurra ese riesgo.
Y la única forma es tener experiencia en proyectos. Si no, está la clásica técnica y herramienta, juicio de experto, preguntarle a alguien que sepa. La base de los riesgos identificados en todo proyecto va a ser la misma, ¿no? Por ejemplo, amenazas, ¿qué puede ser? Que se me vayan miembros del equipo, que se me enferme algún miembro del equipo, errarle en una estimación de tiempo, errarle en una estimación de costos, no lograr la satisfacción del cliente. Y así se pueden mencionar unos cuantos más. Van a ser exactamente igual esos riesgos para cualquier tipo de proyecto. Después cada uno del proyecto tendrá sus riesgos típicos solamente para ese proyecto que por ahí no se repiten para otro. Lo que se va refinando de un proyecto a otro es la probabilidad y el impacto. Por ejemplo, un riesgo, que se me vayan miembros de mi equipo. ¿Qué probabilidad tengo yo de que ocurra eso en porcentajes? Y no sé. Bueno, tendría que ir a preguntar dentro de mi empresa en recursos humanos. Vamos a suponer que los miembros de mi equipo siempre son 10, para poner un número redondo. Bueno, pregunto en recursos humanos, decime, de los últimos 3 años, ¿cuánta gente se fue por año? Y en promedio se van 2 por año. Bueno, de 10 se van 2, la probabilidad de que ocurra ese riesgo es el 20%. Es simple, ¿no? Es igual que uno habla de la probabilidad de... No sé, quiero hacer una obra de construcción y el arquitecto va a empezar en julio, bueno, quiere averiguar qué probabilidad hay, un riesgo de amenaza sería la lluvia. Bueno, consultarán al servicio meteorológico los 3 últimos años, los 5 últimos años, cuántos días llovió en julio los últimos 5 años. Y ahí calculará la probabilidad, si llovieron 5 días, etc. Así con cada uno de esos riesgos, ¿no? Que se me enferme alguien, errarle en una estimación de tiempo, bueno, iré viendo también en el historial. Hicimos 5 proyectos, de 5 le erramos en 4, bueno, tengo un 80% de probabilidad de errarle, ¿no es cierto? Así con cada uno de esos sería ponerle la probabilidad. Recuerden, en un proyecto real, para las oportunidades y para las amenazas. En el trabajo práctico solamente para las amenazas. Después está el impacto. Bueno, si ocurre ese riesgo, ¿qué impacto voy a tener? ¿Y me va a impactar en un solo lugar o en más de uno? Los lugares donde puede impactar un riesgo es en el alcance, en tiempos, en costos y en la calidad. En alguno de esos 4, o en 2 de esos 4, o en 3, o hasta los 4. Entonces, por ejemplo, que se me vaya un miembro del equipo, ya dijimos, pregunto a recursos humanos, 20%, se van 2 de 10, 20% de probabilidad. ¿Qué impacto voy a tener si se me van 2? Y en el alcance no, porque el alcance ya está definido, no va a tener impacto. En el cronograma sí, porque se me van 2 personas y me voy a empezar a demorar. Entonces ahí me va a impactar. ¿Y cuánto me va a impactar? Y pongámosles el mismo porcentaje, el 20% también. Siempre los valores van por lo general entre 0 y 1, el 20% sería 0, 0,2. ¿Me va a impactar en el costo? Y ni, puede ser que me impacte, ¿no? En la calidad, seguramente no, porque como ya está definido el alcance, ya se definió qué calidad hacerlo, no. Eso sería lo que hace este proceso. Y después de tener ese valor, la probabilidad y el impacto, lo que tengo que hacer es multiplicar esos dos valores. 0,2 por 0,2 me va a dar 0,04. Y así con cada uno de los riesgos los voy multiplicando. Si el impacto es en más de un lugar, por ejemplo, me impacta en alcance, en tiempo y en costo, y en cada uno de ellos con un valor distinto, bueno, lo que hago es multiplico la probabilidad por el impacto del alcance, más la probabilidad por el impacto de tiempo, más la probabilidad del impacto por costos. Y eso me va a dar un valor único. Y lo que hago es, después los ordeno, toda esa misma grilla, es agregarle más columnas. Le agrego la columna de probabilidad, la columna del o los impactos, y la columna del resultado de esa multiplicación. Y los ordeno después en forma descendiente por ese orden. Cosa de el líder del proyecto con los miembros del equipo, poner el ojo en aquellos que el resultado sea más alto. Siempre pongo un ejemplo burdo, ¿no?
si cae un rayo en mi empresa, sonamos con el proyecto. Sí, está bien, tenés razón. Pero ¿qué probabilidad hay de que caiga un rayo justo en la empresa y haga desaparecer toda la oficina de la consultora? ¿Qué probabilidad hay? Y la probabilidad de ser 0,0000 unos cuantos ceros y un 1 por ahí al final. El impacto sí va a ser muy grande, el impacto va a ser prácticamente del 100%. Pero al multiplicar un número muy alto por un número tan bajo, el resultado va a seguir siendo un número muy bajo. Entonces en el orden me va a quedar ese riesgo por debajo. El identificar riesgos es un proceso que yo no solamente lo hago en la planificación, sino que lo tengo que hacer a lo largo de todo el proyecto. Porque mientras mi proyecto avanza, puede ser que algunos riesgos que yo identifiqué desaparezcan. Por ejemplo, en una obra en construcción, que llueva es un riesgo, es una amenaza, pero ya una vez que puse el techo en esa casa, ya ese riesgo desapareció. Desapareció, ya ese riesgo no le doy bolilla, lo saco de ese registro de riesgo. Y puede ser que aparezca otro riesgo que no se identificó, o que apareció más adelante, o por ahí durante la ejecución el cliente me pide una funcionalidad nueva, se analiza, se ve en qué tiempo, qué costo puede llevar, se negocia con el cliente, se va a hacer, y en esa funcionalidad nueva hay un riesgo nuevo. Entonces, bueno, ahí se incorpora de vuelta al registro de riesgos ese riesgo nuevo y se le hace ese análisis, ¿no? La probabilidad, el impacto, y se multiplica. Después, el análisis cuantitativo, ahí es algo opcional. Cualquier duda que tengan me interrumpen, me dicen si tienen alguna pregunta. El análisis cuantitativo también hubiese estado bueno que muestren ejemplos. Hay varios ejemplos en los libros, inclusive en los resúmenes que están hechos en la carpeta del Drive por mí, también hay varios ejemplos. Le voy a mostrar uno para no hacer tanto, pero sería bueno que ustedes después analicen otros. Y por ahí también para que vean algunas otras materias, así como cuando vimos la parte de estimación de tiempo, vimos para qué servía la campana de Gauss, lo que ustedes vieron en probabilidad y estadística. Bueno, acá puedo decir, bueno, ¿para qué nos sirvió lo que vimos en simulación, por ejemplo? Una de las técnicas que bien mencionaron los chicos, que fue del grupo 1, Nicolás y Ariel, el análisis cuantitativo, es el análisis de datos, la parte de simulación. Noten qué bueno que está, porque voy a ponerlo esto más grande, en modo de presentación, porque recuerden que cuando hablamos de la estimación de tiempos, poner el puntero láser, disculpe si estoy un poco lento, hoy me dieron la AstraZeneca, la primera dosis, y estoy medio abombado. Cuando vimos la parte de estimación de tiempos, dijimos que a cada actividad le podemos poner un valor fijo o bien un rango de tiempo, no sé, entre 2 y 3 días, entre 4 y 8 horas, entre 4 y 8 días, etc. Entonces, por eso está bueno para hacer una simulación. Con cualquier software, seguramente ustedes habrán visto el Simulink o algún otro software de simulación, ahí hay varios. Pero en este diagrama de red, a cada actividad, en vez de ponerle un valor único, por ejemplo, A, el valor único sería 13, 5, 7, bueno, se le pone un rango. En vez de poner 13, de 10 a 13, voy a poner 5, de 5 a 21, etc. Se cargan estos rangos en esos software de simulación y se van corriendo, de manera que en cada corrida, para cada actividad, me genera un número aleatorio dentro de ese rango. Por ejemplo, si hasta entre 10 y 13, cada corrida me va a tener un número aleatorio. 11, 12, otra vez 11, 10, 10, 13, etc. Y así por cada una de las actividades. Una vez que se genera ese número aleatorio por cada actividad, se recorre el diagrama de red calculando la ruta crítica, en la que me da el camino de mayor duración, me diría la duración de ese proyecto. Con valores fijos, este diagrama de red me da 44 días, con estos valores fijos. Pero con simulación noten cómo varía, 45, 51, 48, 45, 49, 44, etc. En la pantalla siguiente, y luego de 1000 corridas, se puede graficar en esa forma de campana de Gauss,
que la mayor probabilidad estaría en un rango de 45, podríamos decir entre 45 y 50 días, de que podría llegar a terminar mi proyecto, ¿no? Los valores más altos, 45, 86, podríamos decir por ahí, para ser más fino, entre 46 y 49, ¿no? Los que tienen mayor de 100, 123, 119, etc. Noten que ya cambia con los valores fijos de 44 días, acá haciendo esta simulación me dice entre 46 y 49, ya me está dando unos días de más. Entonces, por ahí está bueno. Tengan en cuenta que siempre para hacer esta simulación tiene que partir de rangos de tiempos para cada actividad y siempre partiendo de la base de que ustedes confían en los miembros del equipo que hicieron esa estimación, ¿no? Si ustedes no confían y creen que tiraron cualquier dato, bueno, obviamente ya parten mal, no les va a servir nada. Pero si tienen confianza, obviamente les sirve, tienen los valores fijos y encima tienen un rango. Ya noten con este ejemplo que cambian los valores de 44 días, como les digo, entre 46 y 49. Este es uno de los ejemplos que está ahí. Después hay otro, por ahí no lo vamos a ver, pero seguramente lo vieron, que es el valor esperado, o análisis del valor monetario esperado, que es simplemente teniendo dos alternativas o más, ver cuál es la más conveniente. Acá hay un ejemplo, se los dejo para que lo vean. Y después, para terminar, el plan de respuesta a los riesgos es decir, bueno, si llegase a ocurrir ese riesgo, si llegase a aparecer en mi proyecto, es decir, si se hace realidad, es el riesgo, por ejemplo, de que se me vaya un miembro del equipo, si se hace realidad, se va uno, me avisa, jefe, le tengo que avisar que el mes que viene me voy. Bueno, ahí ustedes comentaron que había disparadores, alertas tempranas. Bueno, yo puedo decir que a los miembros de mi equipo, cuando los contrato, bueno, que me tienen que avisar con tanta anticipación de días si se quieren cambiar de trabajo. Por ejemplo, si se enferman, no, pobre, me llaman a la mañana, estoy en la cama, no me pueden avisar. Pero bueno, de otra forma sí. Entonces, bueno, ahí yo puedo tener como atributos cada uno de esos riesgos, los tiempos de anticipación si es que hay, alguna alerta, si se puede repetir. Ese es un riesgo de que se puede repetir, se me va uno el mes que viene, dentro de 3 meses capaz que se va otro, etc. Bueno, ¿qué voy a hacer si se me va un miembro del equipo? Bueno, ahí lo mencionaron los chicos, las estrategias de las oportunidades que eran escalar, explorar, compartir, mejorar y aceptar, y las estrategias de las amenazas que son escalar, aceptar, evitar, mitigar y transferir. Ustedes recuerden que tienen que hacer solamente los riesgos de amenazas. En la versión 6 del PMBOK se agregó la estrategia nueva de escalar. Esa no estaba hasta en la versión 5. Escalar significa se lo paso a mi gerente superior, a mi jefe, yo como líder de proyecto se lo paso a él y que él tome la determinación de qué es lo que mejor le parece, ¿no? Si es una oportunidad, él verá cómo aumentar esas oportunidades y si es una amenaza, él verá cómo disminuirla. El evitar es simplemente como la palabra dice, lo evito, no lo hago, saco donde está ese riesgo, esa amenaza, la saco del proyecto, simplemente no lo hago, hablo con el cliente, esta funcionalidad no lo vamos a hacer. Transferir es bien como dice la palabra, se lo transfiero a un tercero, le estoy pasando el riesgo a un tercero. O sea, en una parte del proyecto hay que hacer una migración de datos, de una base de datos de la prehistoria que tiene, no sé, en DBase 3, estoy nombrando algo recontra viejo, una de mis primeras bases de datos que he usado, y nadie de mi empresa tiene experiencia en eso. Entonces, bueno, lo transfiero. Se lo paso, contrato a una empresa y lo transfiero. El riesgo sigue estando, pero ya no está de nuestro lado, sino que está tercerizado por una empresa. La otra estrategia es mitigar, tratar de suavizar un poco ese riesgo, el impacto que no sea tan grande, tratar de suavizarlo. Y el último es aceptarlo. Bueno, si pasa, pasa. ¿Qué va a ser? No podemos hacer nada, ¿no? En el caso de la lluvia o el caso de que se enferme alguien, bueno, si pasa, pasa. No se puede hacer nada.
Pero siempre tratar de tener, además de la estrategia, bueno, ¿cuál sería la posible solución? De la amenaza de que se me vaya un miembro del equipo, ya dijimos, probabilidad del 20%, impactaría solamente en el cronograma, otro 20%. Estrategia, bueno, aceptarlo, por ahí podría ser, o mitigarlo, suavizarlo. ¿Y qué haría? ¿Qué respuesta haría? Bueno, la respuesta podría ser tomar prestado de otro proyecto que esté haciendo en personal, algún miembro del equipo, o bien como en esa amenaza tengo una anticipación de 30 días o de 60 días, en ese lapso tratar de buscar en el mercado, hacer una búsqueda laboral, de buscar a alguien que lo reemplace con un rol y un perfil similar al de esa persona. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer para el trabajo práctico. Les comparto la guía de trabajo práctico. Como les comenté, las fechas de vencimiento son 1 de julio y 8 de julio, y son 3 documentos: registro de riesgos, análisis cualitativo de riesgos y plan de respuesta al riesgo. Ahora se los voy a mostrar ya hechos de un ejemplo, y ustedes como grupo tendrán la libertad de decir si entregan 3 documentos, entregan 2, como les voy a mostrar ahora de ejemplo, o entregan 1. ¿Por qué? Porque el 102 es identificar el riesgo, que se me vaya un miembro del equipo, y algún otro atributo más. El 11.3 es a esa misma grilla le agrego los otros atributos, la probabilidad, el impacto o los impactos, el resultado de esa multiplicación. Y el 11.4 no está porque es el análisis cuantitativo, ese no se lo pedimos, y el 11.5 es el plan de respuesta, es agregarle más columnas, es hablar de la columna de la estrategia, evitar, transferir, etc. Ustedes lo determinarán, y qué van a hacer si ocurre ese riesgo. Por eso le digo que ustedes tomarán la determinación si quieren hacerlo en 3 templates, en 2 o en 1. Y si es necesario, como bien mencionaron, que creo que fue Leo, del grupo 11, en la salida, actualizar documentos, entre ellos está actualizar el cronograma y el presupuesto, porque recuerden que siempre todo riesgo de amenaza se veía cristalizado en una reserva de contingencia. Entonces, si ustedes ya no lo hicieron en el cronograma, y yo tampoco en el presupuesto, ahí hemos puesto eso. Ustedes pueden retocar el cronograma y decir, bueno, como acá hay un riesgo que impacta en el cronograma, y dentro del cronograma impactará en tal y tales actividades, bueno, a ese grupo de actividades le agregamos una reserva de contingencia de X cantidad de tiempo. En la herramienta Project simplemente se agrega una actividad nueva, ponerle el nombre reserva de contingencia de la actividad tal y tal, o sea de una sola, que la predecesora sea esa actividad, y la cantidad de tiempo extra que ustedes le quieran agregar. La herramienta Project automáticamente, como ustedes pusieron todas las actividades automáticas, les va a correr las actividades que siguen automáticamente con las fechas. Y en el presupuesto, si es necesario, lo mismo, como lo hicieron hasta ahora, en los 2 documentos de presupuesto por fase y entregable, y por fase y tipo de recurso, ahí le agregarán la reserva de contingencia en la fase que corresponda, siempre en la misma fase de los 2 documentos, y obviamente les va a aumentar el valor, y obviamente van a tener que retocar la curva esa. Pero eso, bueno, no es obligatorio, pero si ustedes creen conveniente, lo pueden hacer, y nos envían también el link en el mail, donde está el cronograma y donde está el presupuesto con esos agregados. En la carpeta del Drive, carpeta de riesgos, carpeta de template, recuerden, el proyecto, todo lo que está comprimido es el mismo ejemplo de una empresa que da cursos de capacitación, y les comparto de ahí mismo para que vean donde tengo el PDF, acá. Con tarjeta. Noten que está unificado en los 2, en la identificación de riesgo y en análisis cualitativo, está ya armado los 2 en 1. Acá tienen una codificación para el riesgo,
la descripción, una causa raíz, el disparador, qué entregables afecta, qué probabilidad de que ocurra eso, 30%, 30 y 30 tiene, y en dónde impacta. Este primero impacta solamente en el tiempo, 0,3, 30%, y el tiempo 0,2, se multiplica 0,3 por 0,2, me da 0,06. Pero este segundo impacta en dos lugares, en costo y calidad, 0,10 y 0,5. Entonces, el resultado es multiplicar la probabilidad por el impacto del costo, 0,3 por 0,10, me da 0,03. Vamos a poner un poco más de zoom a esto. Y el 0,3 por 0,5, la calidad 0,15. Y se suma los dos, 0,18. Y así con cada uno de los riesgos, tipo de riesgo. Puede también, que estuvo bueno lo que mencionaron los chicos del grupo 9, la categoría del riesgo. Un riesgo si es tecnológico, si es un riesgo interno, si es externo, etc. Estaría bueno también ponerle esos atributos. Esta grilla es opcional, ustedes pueden determinar si la arman o no, puede tener 3 categorías, 5 como en este caso, etc. Y el otro, acá está puesto, como le digo, de los 3 templates está armado en 2, el otro es el plan de respuesta a los riesgos. Este template está basado en el PMBOK 5, o sea, no tiene la estrategia de escalar, pero si ustedes consideran que algún riesgo, consideran que la estrategia sea la de escalar, le ponen ahí escalar. Esperen que vamos a poner un poco más de zoom, para que vean que tiene las mismas columnas, el código del riesgo, la descripción, la causa raíz. Bueno, acá en este caso, si es amenaza u oportunidad, recuerden que en un proyecto real, estas grillas conviene tenerlas por separadas, no mezclado las amenazas con las oportunidades, ¿no? El disparador, en qué entregable afecta. Acá ya tiene el resultado de la multiplicación por el impacto, tipo de riesgo alto, y ya se agregan estas otras columnas. El responsable del riesgo, ya se asigna a una persona que sea responsable de ese riesgo, una persona miembro del equipo, puede ser también en conjunto con una persona de la organización del cliente, que estén también de a pares, la o las respuestas posibles si ocurre en ese riesgo, la estrategia, el responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede agregar, por ejemplo, si se dispara el riesgo, fecha de la primera vez que ocurrió, si se puede repetir fecha cuando ocurrió la segunda vez, la tercera vez, se pueden agregar las columnas y los atributos que ustedes quieran. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Consulta, Sergio. Sí. ¿Cómo gestionas el cambio como una amenaza si todavía no conoces todavía la probabilidad o el impacto que puede tener? Cuando decís el cambio, sería un cambio... Por ejemplo, una solicitud de cambio simple, ¿no? Una solicitud nueva. Claro. Como dijiste vos hoy, me piden, no sé, en la parte ya de ejecución, agregar una funcionalidad. Yo no tengo una probabilidad de impacto ni sé qué tanto me va a impactar. No, porque no lo puedes hacer. Primero... Pero es un riesgo latente. Como un riesgo. Porque el cliente, como decís vos, puede estar durante la ejecución y te pide una funcionalidad nueva. El contrato ya se firmó y vos primeramente vas a analizar con los miembros del equipo si es factible hacer esa funcionalidad nueva. Si es no, sería el camino más corto, no se puede hacer, le decís al cliente. Pero si se puede hacer, bueno, con los miembros del equipo tendrían que determinar en qué tiempo hacerlo y qué costo tendría eso. Antes de ir a hablar con el cliente, ese costo, siempre recuerden que es el costo de hacerlo. Ustedes después van a determinar la estrategia de si a ese costo le van a agregar una ganancia o no, de esa funcionalidad nueva. Pueden decirle, bueno, como ya el costo de todo el proyecto fue de 1 millón y le firmamos un contrato por 2 millones, bueno, pasémosle solamente el costo. Entonces vamos a suponer que esa funcionalidad nueva determinaron en 100.000 pesos. O bien no, decirle no. Sale 100.000 pesos de costo, bueno, pasale 200.000. Bueno, tendrán el momento que negociar con el cliente. Bueno,
determinamos que se puede hacer, no va a llevar tanto tiempo, y te va a salir 200.000 pesos. Ahí estará la negociación, los tire y afloje. Ojalá te diga que sí de entrada, pero si no vas a tener que negociar. Y el negociar va a ser, bueno, achicame de número, bueno, de 200 te puedo bajar a 150, sigo teniendo un margen de ganancia. O por ahí te dice que no lo puedo pagar, no lo puedo pagar. Y más si es un organismo público. Si es un organismo público, tengan cuidado porque ya una vez firmado el contrato es muy difícil agregar una modificación. Entonces ahí la negociación va a tener que ser, bueno, de lo que falta hacer, saquemos algo de lo que falta hacer y en su lugar ponemos esta función nueva que vos me estás pidiendo. Pues si el cliente te pide algo es porque realmente lo necesita. Y seguramente esa prioridad de hacerlo va a ser alta. Entonces vas a tener que negociar por ese lado. Y recién ahí, si cuando el cliente te acepta, dice, bueno, está bien, no sé, de las 5 cosas que quedan hacer, sacame la cuarta, que más o menos en tiempo es más o menos parecida a esto que te estoy pidiendo, bueno, y reemplazámelo por eso. Recién ahí vas a ver si esa funcionalidad nueva tiene algún riesgo o no. Antes es imposible, porque sería hacer magia, no puedes analizar un riesgo que sea una amenaza o una solicitud de cambio, ¿no? Es medio difícil porque no sabes lo que te puede llegar a pedir el cliente. Que te va a pedir, seguro te va a pedir algo. Pero es difícil eso. Por eso te diría, yo primero lo analizaría, si es viable o no, si es viable todo esto que te estaba comentando, y una vez que se acepta, ya sea negociando o aceptando el costo, bueno, es recién analizar qué riesgo puede llegar a tener. O sea, capaz que te pide una función nueva, que sería, no sé, ponerle, no sé, por decir algo, no sé, que se tiene que comunicar con un sistema contable, el Stradivarius, no sé, que está ya instalado en la empresa. Bueno, ninguno de nosotros hemos trabajado con ese sistema. Entonces, bueno, ¿qué haremos? Y bueno, o capacitamos a los miembros del equipo o lo tercerizamos. Y por ahí lo más fácil sería tercerizarlo. O sea, bueno, preguntarle a una empresa especialista en eso, ¿cuánto nos cobras? Y les cobro 100.000 pesos. Bueno, ¿cuánto le pasamos al cliente? Bueno, siempre le van a pasar un poco más para tener algo de ganancia. Pero ahí recién ahí estarían analizando ese riesgo, ¿no? Ahí dirían, bueno, hay un riesgo porque desconocemos esa herramienta de contable, entonces lo tercerizamos. Sí, me pasó alguien que mencionó, no me acuerdo quién fue de ustedes, con una categoría de riesgo de tecnología. Tengan cuidado, ahora en nuestro rubro, que las tecnologías aparecen prácticamente en forma cotidiana, de encarar un proyecto con una tecnología nueva, que por ahí ha tenido, hay pocos comentarios todavía de cómo es. A mí me pasó una vez, por haber querido hacer punta con una tecnología, con una no fue bien, y con otra no fue mal. Tengan cuidado también con ese tema. No sé, José, si quedó claro. Sí. Vamos, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Bueno, todo bien. Bueno, estoy viendo que bueno, nos queda el 1 de julio, el jueves que viene da el grupo 14, el 8 de julio da el grupo 8, y el 15 de julio dan 2 grupos, el 10 y el 3. El 15 de julio yo es muy probable que no esté, porque es mi cumpleaños ese día, así que después les paso los talles y las marcas de ropa importada que uso, si me quieren regalar algo. No, mentira, un chiste.
Así que, pero bueno, es muy probable que no esté, porque estaré con mis hijos, pero voy a ver si va a poder estar Martín. Rubén no creo porque tiene clases de otra materia justo ese día. Pero viendo la guía de trabajos prácticos, contratos, que es la actividad que sigue, lo tenía por acá abierto, contratos vence el 12 del 8, después del receso de invierno. Así que estaba pensando que por ahí voy a aprovechar o el 1 o el 8 de julio, vamos a ver cómo venimos de tiempo, ya que hay un solo grupo. Uno de esos días le voy a dar contrato, así ya lo tienen visto, y ya para cuando lo vamos, porque recién, si no hay cambios, volveríamos el 5 de agosto, y ya a partir de ahí sería cada día un proceso por grupo. Arranca el grupo 15 el 5 de agosto, el grupo 2 el 12 de agosto y así sucesivamente. Ya con el grupo 15 y grupo 2 terminamos con los procesos de ejecución. Y después vienen los procesos de monitoreo y control. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Buenas noches, profe. Sí, a mí me quedó una duda con respecto a la reserva de contingencia. Sí. Yo que usted decía de ponerlo en cada actividad. Si uno lo coloca como en forma global para todo el proyecto, supongamos el proyecto me sale 300.000, por decir algo. Y yo digo que mi reserva de contingencia es el 10%, pero no digo a qué actividad va a amortiguar, digamos, o sea, va a ser utilizar esa reserva, sino que lo digo en forma global. ¿Está mal? No, no está mal, pero no sería una reserva de contingencia. En ese caso sería una reserva de gestión. Cuando vos ponés un monto extra a todo el proyecto, al costo de todo el proyecto, como bien dijiste vos, un 10%, sería una reserva de gestión. Es lo que pones en las actividades de costo al final, el total de todas las fases, incluida la reserva de contingencia, por ejemplo, como dijiste vos bien, 300.000 pesos. Reserva de gestión el 10%, 30.000 pesos, total del presupuesto 330.000. Pero ya eso sería una reserva de gestión. La reserva de contingencia sí tiene que estar asociada a una actividad o a un grupo de actividades en el cronograma, porque tenés incertidumbre, tenés dudas, hay algunas amenazas, algunos riesgos ahí, entonces le estás agregando en el cronograma un tiempo extra. Y lo mismo en el presupuesto, al costo de esas actividades le estás agregando un costo extra, que lo vas a ver reflejado en el de presupuesto en el presupuesto por fase y entregable, en los entregables donde estén esas actividades con incertidumbre, y en el de presupuesto por fase y tipo de recurso, en las personas y recursos que van a estar interviniendo en esas actividades con incertidumbre. Todas esas son reservas de contingencia. Y recuerden que ustedes como líder de proyecto tienen que controlar tanto en el cronograma como en el presupuesto, en el cronograma, todo el cronograma, incluyendo la reserva de contingencia. Y en el presupuesto de costo, todos los costos, incluyendo también la reserva de contingencia. La reserva de gestión no las controlo yo, porque esos dependen de mi inmediato superior. Yo tengo que controlar eso, de no pasarme de eso. Yo, en ese ejemplo que pusiste vos de Silvia, de 300.000 pesos, yo tengo que controlar de no pasarme de esos 300.000 pesos. Si después alguien le agregó un 10% más extra, bueno, será otro tema. ¿Se entendió, Silvia? Listo, sí, se entendió. Gracias, profe. No me digan usted, dígame Sergio, chicos. Si ya uno ya está grande, pero bueno, tiene. Así que, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Un comentario? Bueno, los dejo libres. No sé si alguien después de los grupos que estoy tutoreando quiere hacerme alguna pregunta. Conversamos ahora unos minutos. Si no, lo dejo libre y nos vemos el jueves que viene, chicos. Dale, Sergio. Bueno. Dale, Sergio, hasta luego.
Que Chao, anden bien. gracias.